Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como es la evaluación y calificación de ofertas, ¿no? Dentro de este tema tan importante como son las contrataciones con el Estado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien. Dentro del ámbito, pues, de contrataciones en el Estado, ¿no? Tenemos estos puntos bastante importantes, como son, pues, la evaluación y la calificación de ofertas, ¿no? Durante el procedimiento de selección, los postores están claramente a la expectativa de la presentación de las ofertas, ¿no? Para ello, han tenido que evaluar la información que se contiene en las bases, ¿no? Los requisitos que solicita la entidad, como lo es, por ejemplo, el precio, ¿no? Es necesario, ¿no?, que la entidad haga en este punto una evaluación adecuada, ¿no? Y se haga una calificación correcta, teniendo como base la normativa, ¿no? Entonces vemos pues que dentro de los documentos requeridos justamente para la evaluación y calificación de ofertas, los mismos que se encuentran en las bases estándar, tenemos la admisión de la oferta, que nos habla justamente del tema de los documentos de las declaraciones juradas, ¿no? Las declaraciones juradas, tenemos la declaración jurada del postor, el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? Las declaraciones juradas de acuerdo con el literal B del artículo 52 del reglamento, la declaración jurada del cumplimiento, ¿no?, de especificaciones técnicas, TDR, la declaración jurada de plazo de oferta, ¿no?, etcétera. Todas las declaraciones juradas que son requeridas en este punto. Bien. Ahora bien, tenemos también que dentro de la admisión de oferta se requiere la vigencia de poder, ¿no? Ahora, ¿con cuánto de antigüedad? ¿Cuánto de antigüedad tiene que tener esa vigencia de poder? Máximo son 30 días, ¿no? Eso es en cuanto a la admisión de oferta. En cuanto a los requisitos de calificación, ¿no? Tenemos varios requisitos, ¿no? Como es, por ejemplo, la capacidad legal, ¿no? La capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad y la solvencia económica solamente en el caso de ejecución de obras para licitación pública, ¿no? En cuanto a la experiencia del postor, ¿no?, en la especialidad, en caso de consorcio, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Y en cuanto a la capacidad técnica y profesional, ¿no?, hablamos del equipamiento estratégico, hablamos de la formación académica del plantel profesional clave, hablamos también de la experiencia, ¿no?, del plantel profesional. En este punto, tratándose de consultoría y ejecución de obras, la capacidad técnica y profesional es validado por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato. Bien. Como tercer punto, dentro de los documentos requeridos, tenemos los factores de evaluación, ¿no? Hay distintos factores de evaluación, como por ejemplo, tenemos el precio, ¿no?, que es uno de los más importantes, sin embargo, no es el determinante, ¿no? Tenemos también los plazos de entrega, ¿no?, las garantías comerciales, ¿no? Muchas entidades requieren de las garantías comerciales o de fábrica, ¿no?, o las garantías de fábrica. Tenemos también la sostenibilidad ambiental o social. Y en este punto, ¿no?, algunas entidades, pues, hoy en día hacen el requerimiento de la certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Tenemos también dentro de la sostenibilidad ambiental o social la certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social, ¿no? O la certificación del sistema de gestión ambiental, o también los llamados ISOs, ¿no?, dentro de este punto de sostenibilidad ambiental o social. Bien, tenemos también lo que es la protección social y desarrollo humano, ¿no?, donde claramente, pues, se solicita esto dentro de los factores de evaluación, justamente que la empresa sea una empresa segura, ¿no?, donde esté libre de violencia, donde no haya discriminación a la mujer, ¿no?, donde se practique, ¿no?, las contrataciones de personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos
Todos esos puntos dentro del ámbito de protección social y desarrollo humano, ¿no? Metodología propuesta, en el caso de los procedimientos a seguir, por ejemplo, ¿no? Y conocimientos del proyecto y propuestas de solución, ¿no? Bien. Tenemos entonces que para hacer la evaluación y la calificación de ofertas, ¿no? Primero, detallaremos un punto importante, ¿no? Dentro de este ámbito, justamente de evaluación y calificación de ofertas. Las etapas de la evaluación y calificación de ofertas son aquellas donde el comité de selección u órgano encargado de las contrataciones analiza las propuestas presentadas por los postores, ¿no? Para definir con cuál de ellas va a contratar, ¿no? Los criterios de selección y evaluación están contenidos en las bases del procedimiento de selección. Estos documentos son elaborados por el comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, considerando la información contenida en el expediente de contratación y en las bases estándar del OCE, ¿no? Para determinar los requisitos de calificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección debe considerar el requerimiento elaborado por el área usuaria. Hay que tener en este punto mucho cuidado, ¿no? Porque en caso de incurrir en algún error en la calificación puede traer como consecuencia incluso la nulidad del procedimiento, ¿no? Bien. Tenemos entonces que en el caso de bienes, servicios y obras, ¿no? Tenemos la presentación de una sola oferta, ¿no? De una sola oferta. Mientras que en la consultoría tenemos dos ofertas. Ya vamos a verlo posteriormente. Tenemos entonces, ¿no? Que en el caso de bienes, servicios y obras tenemos que como primer punto tenemos la admisión, ¿no? La admisión, posterior tenemos la evaluación, la calificación y finalmente la buena pro. Dentro del punto de admisión, dentro de esta fase de admisión, ¿no? Tenemos los documentos de admisión de todos los postores, ¿no? Aquí aún no se ha definido ningún no se ha hecho ningún filtro, ¿no? Se están admitiendo toda la documentación, pues, de los postores y claramente, posterior a la evaluación, ya se declara admitida o no admitida, ¿no? Dentro de los documentos de admisión tenemos, por ejemplo, las declaraciones juradas, ¿no? La vigencia de poder, como ya lo hemos mencionado, no debe ser, o no te debe tener una antigüedad mayor a 30 días, ¿no? Y corresponder, pues, a las especificaciones técnicas o TDR, ¿no? En el caso de las obras, ¿no? Van a ser no admitidas las ofertas que se encuentren fuera de los límites del valor referencial. Bien, en esta parte de evaluación ya tenemos que los factores de evaluación se van a aplicar solamente a los postores que son admitidos. La evaluación se va a dar sobre los 100 puntos, ¿no? Y se elevan las ofertas aplicando los factores de evaluación para determinar la oferta con mejor puntaje y orden de prelación, ¿no? En la parte de calificación, ¿no? Tenemos que como requisitos de calificación solamente se van a identificar dos postores, ¿no? Los que se encuentran en el primer y en el segundo lugar, ¿no? Se van a tomar pues como referencia los calificados y los descalificados. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si el primer lugar que se estableció, ¿no? Dentro de este orden de prelación y el segundo lugar no cumplen, se califica a los postores admitidos según justamente el orden de prelación. En el caso puntual de las obras, ¿no? Sí se requiere pues que tengamos 4 postores que cumplan con los requisitos, ¿no? Y finalmente se otorga la buena pro, ¿no? Se revisan claramente las ofertas económicas, ¿no? O se establece de ser el caso del rechazo de la oferta, ¿no? Bien. Para graficar de mejor manera hemos tomado un ejemplo, ¿no? Que se encontró en el OCE, ¿correcto? Para poder graficar mejor justamente este tema de la evaluación de las ofertas, ¿no? Tenemos un ejemplo puntual, como es la evaluación y calificación para bienes, servicios y obras, ¿no? El objeto va a ser la adquisición de equipos de videovigilancia, por ejemplo, por un monto de 10 millones de soles, ¿no?
Tenemos que dentro de los documentos de admisión, los anexos del 1 al 6, ¿no? Donde nos habla de las declaraciones juradas, la vigencia de poder, ¿no? Dentro de estos documentos de admisión, dentro de los requisitos de calificación ya se empiezan a establecer parámetros que van a definir, ¿no? Esta evaluación, ¿no? Entonces tenemos que la experiencia del postor, dentro de los requisitos de calificación se requiere la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Entonces tenemos que el monto que haya facturado ese postor eh, sea pues por los 10 millones justamente el valor estimado que es el objeto por el que se está queriendo hacer la adquisición de estos equipos de vigilancia. Tenemos también que el otro requisito de calificación es la capacidad técnica y profesional. En este punto se requiere que la experiencia del personal clave sea de 3 años en instalaciones, ¿no? Ahora, hay que tener aquí cuidado, ¿no? Porque una cosa es la experiencia del postor y otra cosa es la experiencia del personal, ¿no? No es lo mismo, ¿correcto? Como tercer punto, pone como factor de evaluación el precio, ¿no? El precio que tiene 80 puntos se le ha dado. Y la garantía comercial de 20 puntos. Ahora, pregunta, ¿quién establece los factores de evaluación? Los factores de evaluación los establece el comité de selección, mientras que los requisitos de calificación son establecidos por los usuarios dentro del requerimiento. Es bastante importante tener claro porque a veces pues existe esta confusión, ¿no? Entre los requisitos de calificación y los factores de evaluación y quién los establece, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ¿no? En este ejemplo, ya la tabla de los postores. Tenemos 3 postores, ¿no? Justamente para este objeto, para lo cual se está haciendo, pues, eh, este concurso para la contratación, ¿no? Entonces tenemos tres postores. Tenemos postor A, postor B y postor C. Dentro de los documentos de admisión tenemos que los 3 postores han cumplido tanto con la entrega de los anexos del 1 al 6, así como también con la vigencia de poder. Los 3 han cumplido, ¿no? Entonces, por ese lado, todos están parejos hasta ese momento, hasta la parte de documentos de admisión. Dentro del ámbito de factores de evaluación, ya empezamos a ver pues las diferencias propias de este tipo de procesos, como es, por ejemplo, ¿no? Los precios, ¿no? Los precios entre los distintos postores, ¿no? Tenemos que el postor A, ¿no? Ha propuesto, pues, 9.900.000, ¿no? El postor B, 9.400.000, y el postor C, 9.800.000, ¿no? En cuanto al precio, se ve claramente que como factor de evaluación va a tener 80 puntos, ¿no? Y la garantía comercial está establecida en 20 puntos. Aparentemente, ¿no? Por tema de precios, diríamos que debería de ganar el postor B. Es el que menos precio tiene, ¿no? Pero no siempre es así. Lo vamos a ver en la parte ya de la aplicación de fórmulas, ¿no? Entonces tenemos aquí que en el caso de la garantía comercial, por ejemplo, el postor A, que tiene la oferta más elevada, ¿no? Sí la tiene, sí cuenta con esa garantía comercial. El postor B también, que es el que menos monto ofertado tiene, también cuenta con la garantía comercial, pero el postor C no tiene dicha garantía comercial, ¿no? Claramente eso lo pone pues en desventaja, ¿no? Bien, tenemos también los requisitos de calificación. Recordemos que estaban establecidos aquí, donde se estipulaba la experiencia del postor en la especialidad, por un monto facturado por justamente los 10 millones que está pidiendo, ¿no? Por el objeto de la contratación. Entonces tenemos que el postor A, ¿no? Sí cuenta con esa experiencia del postor en la especialidad justamente en base a los 10 millones solicitados. El postor B, que aparentemente cumplía con todo, ¿no? No cuenta con esa experiencia del postor. Y el postor C sí cuenta con dicha experiencia, ¿no? Tenemos también que la capacidad técnica,
¿no? Y profesional, ¿no? En cuanto al personal, ¿no? Requiere una experiencia de 3 años, ¿no? Entonces tenemos que tanto el postor A, B y C cuentan con dicha experiencia de 3 años, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a ver justamente cómo es que se realiza esta evaluación y calificación para bienes, servicios y obras, ¿no? Tenemos aquí pues ya la tabla donde claramente tenemos las puntuaciones, ¿no? Primero, ¿no? La primera columna tenemos las ofertas, ¿no? Hablamos ahí de los postores, que justamente hemos estado viendo, el A, el B, el C. En este punto es importante también considerar que se establece primero la admisión, ¿no? La admisión, ¿correcto? ¿Cuándo se tiene la admisión? Cuando ya se cuenta con la documentación o los documentos de admisión. Entonces se da por admitida, ¿no? Esa oferta. Bien, entonces los 3 están admitidos, ¿correcto? Pero tenemos acá que en cuanto al precio, ¿cuánto es lo que se le asignaba de puntaje? 80 puntos. Y en cuanto a la garantía, se asignaba pues 20 puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a determinar, ¿no? El puntaje en el precio, ¿no? Tenemos allí una fórmula de asignación de puntaje del factor precio justamente, ¿no? Está bastante detallado, donde el puntaje de la oferta a evaluar va a estar dado, ¿no? Por el precio de la oferta más baja, ¿no? Por el puntaje máximo del precio, que en este caso sería 80, recordemos que se le ha dado una puntuación de 80, sobre el precio, el precio inicial, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí, ¿no? Que vamos a la columna del lado derecho, donde vamos a establecer, pues, y vamos a reemplazar los valores que ya tenemos, ¿no? Entonces tenemos el puntaje del factor precio en cuanto, por ejemplo, al postor A, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Que el postor A, ¿cuánto fue el postor A? La oferta del postora fue 9.900.000, ¿no? Eso fue la oferta dada por el postora. Entonces, esa fue la más alta, ¿no? Entonces tenemos pues que la oferta de menor rango, ¿no? Fue la de 9.400.000 por, ¿no? Por el puntaje máximo del precio, que en este caso en los 3 postores va a ser 80, porque ese es el peso que se le está dando en cuanto al factor precio, ¿no? Entonces, 9.400.000 por 80, ¿no? Entre justamente lo propuesto por el postor A, que es 9.900.000. Entonces tenemos allí la oferta de menor valor por el puntaje, ¿no? El puntaje máximo del precio, que viene a ser 80, ¿no? Entre la oferta dada por el postor, que viene a ser 9.900.000. Entonces, vamos sacando de esa manera justamente los puntajes del factor precio. En el caso del postor A, ¿no? Tenemos que el puntaje está dado por 75.95, ¿no? En el caso también aplicado al postor B, tenemos 9.400.000, recordemos que ahí va la oferta más baja, ¿no? 9.400.000 por 80, que es el puntaje máximo del precio, ¿no? Entre, ¿no? Entre lo ofertado, ¿no? Que justamente tenemos ahí al postor B, que es 9.400.000. En el caso del postor B, tenemos que su puntaje va en 80, el postor C está en 76.73. Ahora bien, este es en caso, ¿no? En la parte de precio, ya hemos sacado el puntaje en base al precio. Ahora, ¿qué hacemos con la garantía? ¿No? La garantía, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, el postor A y el postor B tenían la garantía, tienen la garantía, ¿correcto? El único que no tiene la garantía es el postor C, ¿no? Estamos en los factores de evaluación. Es el único que no tiene la garantía. Entonces, al momento
de poner justamente los puntajes en cuanto a garantía, ponemos que el postor A y el postor B, ¿no? Sí tienen aquí la garantía, ¿correcto? Sin embargo, el postor C ya no la tiene, ¿no? No la ha presentado, no la tiene. Entonces se hace la sumatoria, ¿no? Se hace la sumatoria y tenemos acá 95.95, en este caso 100, y en este caso 76.73. Aparentemente, ¿no? El orden sería que el postor B ocuparía el primer lugar, el postor A ocuparía el segundo lugar y el postor C ocuparía el tercer lugar. Sin embargo, no es así, porque hay un detalle bastante importante que puede descalificar a un postor, ¿no? Y en este caso, ¿qué sería? Que no cuenta justamente con la garantía, ¿no? Que en las bases puede estar establecido que es indispensable justamente para poder llegar a término con la contratación, ¿no? Entonces, esta oferta, por términos de garantía, queda, eh, perdón, por experiencia del postor, ¿no? Por experiencia del postor queda descalificada, ¿no? Entonces, este postor B, ¿no? No cuenta con la experiencia que es indispensable, que se encuentra dentro de las bases, entonces queda descalificado, ¿no? Aparentemente llevaba la delantera en cuanto a la puntuación total, a la evaluación total, pero por el tema pues de la experiencia ha sido descalificado. Entonces, ¿cuál sería el segundo? ¿No? El postor A, ¿no? Y el postor C pasaría en tercer lugar. En este caso se otorga la buena pro al postor A. Bien. Eso ha sido en cuanto a lo que es servicios, ¿no? Bienes u obras. En el caso de consultoría es distinto, ¿no? En caso de consultoría es distinto. En el caso de bienes, servicios y obras, ¿no? Tenemos la admisión, la evaluación, la calificación y la buena pro. Entonces, ahí viene el cambio significativo, ¿no? En el caso de consultorías tenemos la admisión y la calificación va primero antes que la evaluación, ¿no? Y posteriormente viene la buena pro. Tiene básicamente el mismo o el parecido procedimiento, ¿no? Que la admisión se da en cuanto se dé pues la presentación de los documentos de admisión, ¿no? Donde se hace la verificación de documentos, ¿no? La declaración de jurada, la vigencia de poder, si las ofertas cumplen con o responden a los TDR, ¿no? Etcétera. Pero a diferencia pues de los servicios o la evaluación de ofertas de los servicios, bienes u obras, ¿no? La consultoría primero califica y luego evalúa, ¿no? Cosa que no sucede con lo anterior, ¿no? Entonces, en este punto de la calificación, ¿no? Los requisitos de calificación solamente van a aplicar para los postores admitidos, ¿no? Y en este punto se va a tener en consideración, ¿no? La referencia de calificado o descalificado. Se determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación, ¿no? En este punto es importante indicar, ¿no? Lo decíamos anteriormente, que en el caso de consultorías, pues existe una evaluación de oferta técnica, pero también existe una evaluación de oferta económica, ¿no? Entonces, ya en la parte de evaluación, tenemos que los factores de evaluación y de oferta económica claramente solo aplica para los postores que han sido calificados, ¿no? La evaluación técnica y económica se basan en 100 puntos, ¿no? Y tenemos que para la evaluación de oferta técnica aplican pues estos factores de evaluación, ¿no? Los diversos factores que se ha estipulado en las evaluaciones. Pero también tenemos que en la evaluación de la oferta económica, justamente para que pasen a evaluarse de forma económica, ha debido de tener un puntaje mínimo de 80 puntos en la oferta técnica, ¿no? Entonces, en el caso de la consultoría de obras, existe un rechazo cuando hay un exceso del valor referencial. El puntaje total se da en base a la oferta técnica y también a la económica. Finalmente se llega a la buena pro, ¿no? Y de ser el caso se establece también el rechazo de ofertas. Para graficar un poco más, ¿no? Hemos tomado el ejemplo, como les mencioné, del OCE, ¿no?
Cojo mucho los ejemplos de OCE justamente porque ellos están en esa dinámica, ¿no? De evaluar constantemente este tipo de casos, ¿no? Entonces tenemos allí el objeto, ¿no? De servicio de consultoría para la elaboración de reportes económicos, ¿no? El valor estimado es de 500.000. Ahora, ojo con esto, estamos ahorita en lo que es evaluaciones y calificación para consultorías, ¿no? Pero en este punto sí vamos a separar. Tenemos, como ya le hemos dicho, en este tema es oferta técnica, pero también oferta económica, cosa que no pasaba en la anterior evaluación, ¿no? Entonces tenemos que dentro de los documentos de admisión también se consideran los anexos del 1 al 7. Hay, también se pide la vigencia de poder, como ya les indiqué, no debe tener una antigüedad mayor a 30 días, ¿no? Tenemos los requisitos de calificación, ¿no? Entonces tenemos acá que la experiencia del postor en la especialidad requiere un monto facturado por 500.000 soles, ¿no? En los requisitos de calificación también especifica, ¿no?, que la capacidad técnica y profesional, ¿no?, se basa en la experiencia del personal clave por 6 años de experiencia, ¿no?, que tenga 6 años de experiencia justamente en elaboración de reportes económicos. Recordemos que el objeto de dicha contratación, ¿no?, establece el servicio de consultoría para elaboración de reportes económicos. Entonces se pide que el personal clave, ¿no?, tenga justamente 6 años de experiencia, ¿no? Y tenemos también que dentro de la capacidad técnica y profesional se establece pues que la formación académica del personal clave tenga que tener algo muy particular, como es por ejemplo una maestría en economía, ¿no? Entonces, en este punto, los requisitos de calificación, ¿no?, son bastante específicos, ¿no? Y en el caso de lo que son las consultorías, sí pueden establecer esta petición, ¿no? Como es, por ejemplo, la maestría en economía, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en las consultorías de obras, no está requerido, ¿no? Pero en este punto de consultorías en general sí se puede hacer la petición de este tipo de requisitos, ¿no? Tenemos que los factores de evaluación técnica, ¿no?, van a estar dados de la siguiente manera, ¿no? La experiencia del postor en la especialidad, ¿no?, tiene pues que tener este monto facturado. Si es mayor a 500.000 soles, o sea, digamos 500.001, va a tener 60 puntos, ¿no? Y en el caso de la metodología propuesta, llámese de repente un procedimiento adicional que se requiere para el establecimiento de las funciones, va a tener 40 puntos. Bien, todo esto se encuentra dentro de la oferta técnica, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la oferta económica. El factor de evaluación de la oferta económica se basa en el precio, ¿no?, que está dado por 100 puntos, ¿no? Bien. Entonces tenemos allí el cuadro comparativo, ¿no?, donde establecemos pues desde los documentos de admisión, los requisitos de calificación y los factores de evaluación técnica, ¿no? Dentro de los documentos de admisión tenemos que los 3 postores han cumplido, ¿no?, tanto con las declaraciones juradas como también con las vigencias de poder, ¿no? Todos han establecido, todos lo han entregado, no ha habido ningún inconveniente con eso, ¿no? En los requisitos de calificación tenemos la experiencia del postor en la especialidad, monto facturado por 500.000, todos lo han acreditado también, todo está ok, ¿no? La capacidad técnica, la experiencia del personal clave, ¿no?, también, todos cumplen. La capacidad técnica y profesional, llamémosles el tema de la maestría, ¿no?, en economía, también todos cumplen. Ahora pasamos a lo que es los factores de evaluación técnica, ¿no?, donde nos habla de la experiencia del postor en la especialidad, donde se requiere que para obtener los 60 puntos, el postor pase los 500.000 soles de experiencia, ¿no? Como ya lo habíamos manifestado también, no es lo mismo la experiencia del postor
a la experiencia del personal clave. Eso es totalmente distinto, ¿no? Entonces tenemos allí que el postor X, Y, Z, en cuanto a experiencia del postor, sobrepasan justamente y todos pueden tener acceso a esos 60 puntos. Cabe también recalcar que para demostrar la experiencia del postor en la especialidad, se podría pues entregar documentos como vouchers, contratos, ¿no? Que claramente pues, donde se puede identificar que el postor tiene dicha experiencia, ¿no? Tenemos también la metodología propuesta, ¿no? Donde el postor X y el postor Z sí cuentan con esos, de repente, procedimientos adicionales para el establecimiento justamente del objeto materia de contratación, ¿no? Pero el postor Y no cuenta con esa metodología propuesta. Bien, dentro de las ofertas económicas presentadas, tenemos que el postor X, el postor Y y Z han hecho sus propuestas, ¿no? El factor de evaluación técnica se va en base a 100 puntos, y tenemos también que la menor propuesta es de 400.000 y la mayor es de 490.000, ¿no? Entonces tenemos allí en el ejemplo, ¿no? Y la evaluación y la calificación para consultorías, ¿no? Ya pasamos a establecer pues el cuadro de evaluación y calificación, ¿no? Tenemos en la columna izquierda las ofertas de los 3 postores, la admisión de los mismos, ¿no? La admisión se da en cuanto se presente toda la documentación, ¿no? Y claramente todos estén pues admitidos, ¿no? Están en calidad de admitidos. La calificación, todos están calificados, ¿no? Y se procede a la evaluación, ¿no? A la evaluación. Bien, en cuanto al tema, pues, de experiencia, ¿no? Recordemos que la evaluación técnica solicitaba, ¿no? La evaluación técnica solicitaba experiencia del postor en la especialidad, y esa estaba dada por los 60 puntos, ¿no? Allí está los 3 calificados, ¿no? Los 3 tenían esa experiencia, ¿no? Sin embargo, en la metodología, pues, se establecía de que el postor Y no tenía, no tenía estipulado esos procedimientos, no carecía, ¿no? De la metodología propuesta. Entonces, en ese punto, el postor Y ya quedaría descalificado, ¿no? Ya en términos y en aras de la evaluación, cuando ya pasan a la evaluación técnica, quedaría descalificado. ¿Por qué? Porque como mínimo se pide que el puntaje sea de 80 puntos, ¿no? Recordemos en este punto, ¿no? Se pide pues que primero se obtengan los 80 puntos en la oferta técnica para luego pasar a la evaluación de la oferta económica. Entonces, el postor, a no alcanzar, ¿no? Este puntaje mínimo, porque se queda en 60, entonces automáticamente pues ya no pasaría a la evaluación, o ya no seguiría, ¿no? En la fase de evaluación de oferta económica, ¿no? Bien, entonces nos quedamos con estos 2 postores, el postor X y el postor Z, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, ¿no? Que en el caso de la evaluación económica, ¿no? Va a estar dada por el precio. Recordemos que en el caso del precio le asignaba 100 puntos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a estos datos, no? Como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, hay una asignación de puntaje, ¿no? Hay una asignación de puntaje justamente para poder sacar el factor precio, ¿no? Entonces tenemos acá que se hace justamente la aplicación de la fórmula, ¿no? Y determinamos, pues, o se determina que en el caso del postor X tenemos los 100 puntos, ¿no? En base al precio, y en base al postor Z tenemos 91,8 o punto 8, ¿no? La fórmula para determinar el puntaje total es la que se indica acá, ¿no? Recordemos nuevamente en este punto, ¿no? Cuánto se le asignaba, ¿no? A la propuesta, ¿no?
de los factores de evaluación técnica, tenemos los 60 puntos en cuanto se superaba los 500.000 y la metodología propuesta, los 40 puntos, ¿no? Bien. Entonces tenemos aquí que el puntaje total va a estar dado justamente, ¿no? Por 0,8, ¿no? Por 100, ¿correcto? Por 100, que es el puntaje que está acá, ¿no es cierto? Más 0,2, ¿no? Por 100, que también es lo que tiene, lo que ha salido de la evaluación técnica, ¿no? En el caso del puntaje total del postor Z, tenemos 0,8% también, ¿no? Pero ojo con esto. En el caso del postor X, ¿no? Sería 0,8% más 0,2%, ¿no? Es decir, el 0,8 lo multiplico por lo que me dio de resultado en la evaluación técnica y el 0,2 lo voy a multiplicar por el resultado que me dio en la evaluación económica. ¿Cuál es el puntaje final? 100. Lo mismo aplica para el puntaje del postor Z. 0,8 por los 100, que está acá, ¿no es cierto? Más 0,2 por 91.8, ¿no? Que me salió en la evaluación económica. Entonces, aquí tenemos ya los puntajes finales, ¿no? Entonces, el postor X ha obtenido, ¿no? 100 puntos como puntaje total y el postor Z ha obtenido 98.4. El orden, ¿no? Sería el postor X como primer lugar y el postor Z en segundo lugar. Estos puntajes por los cuales se ha multiplicado, ¿no? Están claramente establecidos, ¿no? Recordemos que esos puntajes ya están establecidos en las bases, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la buena pro es asignada al postor X, ¿no? Entonces vemos allí, ¿no? Mediante un ejemplo, cómo es que se asigna, pues, o cómo es que se realiza la evaluación y la calificación, ¿no? Tanto en servicios, bienes u obras, como también en consultorías. Muy bien. Se da también, ¿no? Se da también que pueden haber subsanación de ofertas, ¿no? Puede ser que durante estos puntos, como es la admisión, la evaluación y la calificación, ¿no? Se hayan ocurrido, pues, en algunos errores, se da esa posibilidad, ¿no? Y la subsanación se va a dar en tanto no se altere el contenido esencial de la oferta, ¿no? La subsanación de oferta se hace a través del SEACE y en un plazo máximo de 3 días hábiles, ¿no? La subsanación de ofertas es un mecanismo que permite al órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Solicitar a cualquier postor que subsane algún error para corregir las propuestas que han sido posiblemente mal presentadas, ¿no? En este punto se pueden distinguir dos tipos de subsanación, para documentos distintos a los que contiene el precio u oferta económica y para documentos que contienen el precio u oferta económica, ¿no? En el primer punto se hace referencia a un supuesto abierto, ¿no? El cual podrá ser pasible de subsanación siempre y cuando se trate de errores materiales, ¿no? Que no alteren justamente la esencia, ¿no? O el contenido esencial de la oferta. En tanto, el segundo tipo se hace referencia a un supuesto cerrado, en el cual solo serán subsanables por parte del postor la rúbrica y la foliación, precisándose además, ¿no? Que en los casos de divergencias entre los números y letras del monto ofertado, así como cuando existiera algún error aritmético en los precios u ofertas económicas de procedimiento convocados bajo el sistema de precios unitarios, en este punto se entiende de que no cabe la subsanación, ¿no? Sino que de alguna u otra manera es la propia norma la que proporciona pues soluciones para estos casos, sin que el postor efectúe ninguna actividad de subsanación o se vea incluso afectado, ¿no? Bien. Se dan muchos supuestos en el caso de subsanación de ofertas. Tenemos ofertas y declaraciones juradas, ¿no? En la nomenclatura, firma y foliación, como ya lo decíamos.
en las legalizaciones de firmas, ¿no? En las traducciones de documentos, en las fechas de emisión o denominación, constancias, certificados emitidas por entidades públicas, ¿no? Las divergencias en la información, errores u omisiones de documentos emitidos por la entidad pública o privada y la no presentación de documentos emitidos por la entidad pública o privada, ¿no? En esos casos, o esos supuestos, se da pues justamente o se establece esta subsanación de ofertas, ¿no? No es subsanable. ¿Qué cosa no es subsanable, no? Los plazos ofertados y la falta de firmas en la oferta económica, ¿no? En el documento que contiene precio u oferta económica, solo puede subsanarse la rúbrica y foliación, ¿no? Corrección de errores aritméticos en los sistemas de contratación a precios unitarios o también tarifas. Bien. ¿Se puede dar el rechazo de ofertas? Sí, se puede dar el rechazo de ofertas. En el caso de bienes, servicios y consultoría en general, ¿no? Se da, por ejemplo, cuando la oferta esté por debajo del valor estimado, ¿no? La oferta se encuentre por debajo del valor estimado, ¿no? En caso no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o no se encuentren presupuestadas, ¿no? Oferta que supera el valor estimado. En ese punto ya sabemos que se debe de contar con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y también con la aprobación del titular. El rechazo de ofertas, ya sabemos que en el caso de ejecución y consultoría de obras, ¿no? Hay claramente un valor referencial que está dado por un 100%, ¿no? Y el rechazo de la oferta se da cuando sea, pues, menor al 90% del valor referencial o en su defecto mayor al 110% del valor referencial. En ese caso aplica el rechazo de la oferta, ¿no? Bien, brevemente vamos a ver algunos casos, algunas opiniones, ¿no? Un caso, por ejemplo, un error material al no haberse consignado determinada información en el documento denominado experiencia del postor, ¿no? Dice, omitió indicar la fecha de conformidad y la experiencia proveniente de las contrataciones consignadas para acreditar su experiencia. Puede ser subsanable, ¿no? Toda vez que no altere, como ya lo hemos indicado, el contenido esencial de la oferta, ¿no? De la oferta de dicha empresa. Pues la calificación, en el caso concreto, se realiza en función de los contratos, conformidades y órdenes de compra presentados claramente para dicho fin, ¿no? Hay opiniones que sustentan justamente este tema de la subsanación de ofertas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la entidad, es la Contraloría General de la República, ¿no? Y tenemos, pues, con referencia al oficio 010-2019, ¿no? Si un contrato de consorcio con firmas certificadas puede ser subsanable, considerando lo establecido en el tercer párrafo del artículo 39 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a subsanar la falta de presentación de documentos en la cadena. En este punto es importante indicar que solo puede ser subsanada la omisión de documentos que poseen la calidad de dar fe pública de una situación, condición o calidad respecto del presentante, conforme lo establece el artículo 39, ¿no? Del reglamento, siempre que sean emitidos por entidad pública o un privado que ejerza esa función pública. No es posible, en este punto, subsanar la omisión de otro tipo de documentos, ¿no? Es decir, todos los errores tampoco son subsanables, ¿no? Hay puntos claros, puntos que ya están establecidos también dentro del reglamento de lo que realmente puede ser subsanable o no. Tenemos otra opinión, como es la 119 de 2019, Fondepes, ¿no? Donde habla, pues, sobre las prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato y declaratoria. Y establece algunas interrogantes, ¿no? En el marco del artículo 167 del reglamento, se debe cursar invitación a todos los proveedores que presentaron ofertas o solo aquellos que sus ofertas fueron admitidas, evaluadas o calificadas. En caso que solo un proveedor acepte la invitación,
la entidad debe contratar con él, independientemente que haya sido descalificado o no evaluado en el procedimiento de selección. En el contexto del artículo 178 del reglamento, cuando una de las dos ofertas evaluadas es descalificada, ¿debemos invitar al postor que fue descalificado? Hay varias interrogantes, ¿no? Hay varias interrogantes allí. Bien, entonces tenemos allí otra interrogante más, ¿no? La calificación aludida en el numeral 167.3 del artículo 167 del reglamento implica que se volverá a calificar la oferta presentada originalmente por los postores o se calificará una nueva oferta por el precio y condiciones señaladas en el documento de invitación. Hay varios puntos, ¿no? Cuando resulte de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 167 del reglamento, la entidad debe invitar únicamente, en ese punto sí hay que incidir, a aquellos proveedores cuyas ofertas hayan sido admitidas, ¿no?, en el procedimiento de selección y que por tanto formaron parte del orden de prelación, que se obtiene luego de la fase de evaluación, luego de lo cual, en el caso de la contratación de bienes, servicios o obras en general, se realizará la calificación del proveedor con el que se perfeccionará el contrato, ¿no? Tratándose de bienes, servicios en general y obras, en caso que un solo proveedor acepte la invitación, es necesario que su oferta en el correspondiente procedimiento de selección haya sido admitida y haya formado parte del orden de prelación. En la contratación de bienes, servicios en general y obras, no es posible efectuar invitación a aquel postor cuya oferta fue objeto de descalificación. Por algo ha sido descalificado. Entonces no tiene sentido cursar la invitación, ¿no? En el procedimiento de selección que dio origen al contrato resuelto o declarado nulo. En el marco del artículo 167 del reglamento y tratándose claramente de bienes, servicios en general y la ejecución de obras, si se recibe la aceptación por parte de un postor cuya oferta no ha sido calificada, ¿no?, en el correspondiente procedimiento de selección, el órgano encargado de las contrataciones realiza la calificación de dicha oferta de manera previa a la contratación en función a los requisitos de calificación previstos en los documentos del procedimiento de selección inicial. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se llegan los empates, ¿no? Puede ser que se lleguen a los empates, ¿no? Ha pasado, ¿no? Ha pasado. En algunos casos, claramente, pues, primará, ¿no?, como lo es, por ejemplo, en la adjudicación simplificada de bienes, servicios y obras, primará, por ejemplo, que el postor sea MIPE, ¿no? En otros casos va a primar, por ejemplo, que cuenten, ¿no?, con personas con discapacidad, ¿no? En otros casos, como son las contrataciones públicas en consultoría de obras, va a primar que el mayor puntaje lo haya obtenido en la oferta técnica, por ejemplo, ¿no? Bien. Vamos a pasar entonces a la parte de autoevaluación. La evaluación técnica se realiza en base a perfecto, 100 puntos, ¿no? Oferta técnica y oferta económica. La subsanación de oferta se hace a través del SEACE, ¿no? Ya no hay notarios, no hay nada de eso, ¿no? Es a través del SEACE. No se da en físico ni nada de eso. Es subsanable. Perfecto. La traducción de documentos, ¿no? No es subsanable. La falta de firmas en la oferta económica. Todo el documento no puede ser subsanable, ¿no? Si yo tengo error en todo el documento, pues obviamente no va a ser, pues, de un supuesto de corrección. El rechazo de las ofertas se produce cuando supera el valor referencial y no tiene aprobación del titular.
verdadero, ¿no? Brevemente, ¿no? Vamos a pasar, ¿no? a este ejemplo, ¿no? Donde tenemos de la Municipalidad Provincial de Ica, ¿no? Justamente nos habla aquí, ¿no? Es sobre que se le dio la buena pro, lógicamente iban a un concurso, ¿no es cierto? Se estaban presentando justamente a un procedimiento de contratación, ¿no? Pero ¿cuál es acá el motivo de repente de controversia, ¿no? En este punto. Indica pues, ¿no? que se presentaron, ¿no? varios postores, ¿no? Entre ellos pues tenemos a el Consorcio Santiago, ¿no? y el Consorcio Centauro. ¿Y qué pasa con este tema del Consorcio Santiago y el Consorcio Centauro? Era para la construcción, si no más recuerdo, de un tramo, de una carretera, ¿no? Acá lo pongo acá para que puedan visualizar qué es lo que resuelve, ¿no? ¿Qué es lo que se resuelve en medio de esta controversia? Les cuento brevemente, ¿no? Entonces, Consorcio Santiago pues interpone la apelación eh, contra el otorgamiento de la buena pro para el consorcio Centauro, ¿no? ¿Por qué? Porque indicaba, ¿no? que mediante correo electrónico establecía que la entidad o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? pedía la subsanación de una documentación, ¿no? La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica, eh, indicaba, ¿no? que había que subsanar varios temas allí, ¿correcto? Sin embargo, esta solicitud se hace por intermedio del SEACE, ¿no? Y claramente cuando se hace, pues se solicita, ¿no? esta subsanación, se da en estos medios electrónicos, ¿no? Claramente cuando se propone esta solución y esta subsanación de ofertas, esto llega automáticamente al correo electrónico de la empresa. Ahora, ¿qué alegaba este consorcio Santiago que justamente solicitaba, ¿no? que se determine, pues, o que se revoque, ¿no? el otorgamiento de la buena pro, porque acá tenemos las pretensiones, ¿no? Que se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento en materia de apelación, otorgada a favor del consorcio Centauro, ¿no? Que se declare la nulidad del proceso, la adjudicación simplificada, ¿no? convocada para la ejecución de servicio de mantenimiento rutinario, era un tramo de una carretera o algo así, ¿no? Que se retrotraiga, ¿no? retrotraiga el proceso a la etapa de calificación, efectos que se notifique formalmente las observaciones formuladas por el comité de selección y de esta manera tener el derecho a subsanar oferta. ¿Qué pasa? Que la subsanación de oferta se la habían pasado por correo electrónico. Y esta empresa, ¿no? alegaba de que ellos no habían revisado el correo electrónico y que ellos esperaban una comunicación formal, escrita, ¿no? Sin embargo, lo que indicaba, pues, eh, el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? es que justamente toda esta petición de subsanación de ofertas se había dado, ¿no? vía correo electrónico, incluso adjuntan acá el nombre del correo electrónico, y finalmente, ¿no? se establecía, ¿no? que la solicitud de subsanación que formula la entidad de manera electrónica será remitida al correo, ¿no? donde indicaba claramente que ese correo había sido proporcionado justamente por la empresa, ¿no? para las comunicaciones que debía tener justamente en aras de este procedimiento, de este proceso. Entonces, finalmente, ¿no? después de acudir a la apelación, recuérdense que para este punto tienen que otorgarse garantías también, se declara infundado, ¿no? Y se establece por qué se declara infundado, ¿no? El recurso de apelación interpuesto por Consorcio Santiago, ¿no? Con respecto al cuestionamiento, a su descalificación e improcedente la impugnación del acto de otorgamiento de la buena pro al consorcio que había quedado, pues, como consorcio ganador, ¿no? Confirmar el otorgamiento de la buena pro de la adjudicación simplificada, ¿no? al consorcio que había quedado ganador, y se ejecuta en este punto la garantía. Recordamos que cuando vamos a apelar,
se hace una apelación, se tiene que establecer una garantía, ¿no? Y en caso, pues, no se tenga la razón por parte de la empresa, el órgano encargado de las contrataciones, pues, asume esa garantía o se ejecute esa garantía, ¿no? Entonces, lo que decían acá era que si se había comunicado por correo, ya se estaba dando por sentado de que había una comunicación formal y que no era necesario recurrir a la vía escrita, ¿no? Bien, eso es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.